Leemos la palabra del Señor en Filipenses capítulo 1, versículo 29. Y leemos la palabra del Señor bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice su palabra en Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, iglesia, no en Él, por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí, iglesia. Denle un fuerte aplauso al Señor. Puede sentarse. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, y sé, Dios, de que tú le hablarás a tu pueblo, Señor, en esta noche, Dios, como lo has hecho conmigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y la palabra nos enseña que fuimos concedidos a causa de Cristo, ¿verdad? Y no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis en Él. Amén. Y el problema hoy en día es que la gente de Dios no quiere padecer en Cristo. Cree que servir a Dios y ser concebido a Cristo Jesús es simplemente una vida de felicidad y llena de gracia. Y sí, es felicidad y gracia, pero también vas a perecer. Y quizás vas a perecer aún más de lo que Dios va a traer a ti. Porque a través de que tú pereces en medio del proceso, eso te va a acercar más a Él. El problema es que cuando estamos en abundancia, en felicidad, simplemente nos olvidamos de quién nos ha llamado. Y cuando nuevamente perecemos, ahí sí nos acordamos de quién es Dios. Entonces Dios, a través de su Espíritu Santo, hace que todo el tiempo estés en un proceso para que Él pueda tenerte ahí cerca y puedas estar con Él y junto con Él. Entonces, si no te alineas a la palabra y al poder de Dios, siempre vas a estar pereciendo. ¿Sabes por qué? Porque no has aceptado que Dios es gracia y poder, y a través de Él su misericordia te alcanzará. Amén. Así que dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces Dios ha destinado un desierto para que tú crezcas como hombre y mujer de Dios. Amén. Y dice la palabra del Señor en cierta ocasión que el Señor Jesús estaba en un lugar junto a sus discípulos y enseñaba la palabra de Dios y hacía milagros. En una ocasión Jesús se despide de sus discípulos y llega a un lugar porque se sentía muy cansado. Y vamos a leer esta historia en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 1. Jesús y la mujer samaritana. Amén. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió ¿de dónde? Y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Dígale al que está a su lado: era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Sicar en hebreo tiene como significado, iglesia, falsedad. Amén. Junto a la heredad que Jacob dio a su hijo, ¿quién? Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, es decir, a mediodía exactamente. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que de beber, que yo soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Amén. Y relata la historia que Jesús, después de estar cansado, se sienta junto al pozo. Y
Cuando está descansando, quizás recostado y con sus ojos cerrados, ¿verdad? Cuando usted está cansado y viene cansado del trabajo y está exhausto, usted busca dónde sentarse y dice: hoy ha sido un día difícil, voy a descansar un momento para seguir mis labores. Quizás Jesús sintió eso en ese momento. Y cuando Jesús se sienta junto al pozo, llega una mujer samaritana a buscar agua a mediodía. La Biblia no explica ni relata esto, pero teológicamente la mujer samaritana buscaba a esa hora del día el agua, era porque se sentía impura. Porque esta mujer, según la teología, era una mujer adúltera, practicaba el adulterio. Y a mediodía no había nadie junto al pozo, solamente Jesús en ese momento estaba junto al pozo. Y me llama la atención por qué Jesús se sentó junto al pozo. Se estaba cansado quizás, ¿verdad? Y le dice a la mujer: dame de beber. Y la mujer le dice: tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, un poco de agua. Y la Biblia también nos enseña y dice que los samarios y los judíos no podían hablarse, ni tampoco mezclarse. Entonces Jesús, rompiendo con los paradigmas tradicionales de la religiosidad, le dice a esta mujer: dame de beber un poco de agua. Quizás en alguna ocasión Jesús te ha pedido algo a ti que te va a costar, y tú no lo has querido dar porque no has conocido quién te está pidiendo ese sacrificio. ¿Sabes por qué? Porque aún no has conocido a Jesús. Aún no has conocido quién te está pidiendo el agua. Y vas a la fuente, vas al pozo a buscar un poco de agua, pero quizás tienes la fuente al lado y no te has dado cuenta. Y el pozo hace referencia a un lugar muy profundo, ¿verdad? Que sacan agua. Pero para sacar el agua estancada necesitan un balde, una polea y una cuerda. Es un proceso mecánico que lo produce el hombre. Es decir, el pozo en esos tiempos eran construidos por mano física del hombre. Y necesitaba de una ayuda, como una polea, una cuerda y un balde para sacar un agua estancada. Y quizás en tiempos de escasez el pozo se secaba y no había agua. Esperaban que lloviera para que nuevamente el pozo tuviera agua. Entonces Jesús le dice a esta mujer: dame de beber. Y ella le dice: siendo tú judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Y qué le respondió Jesús? ¿Qué le respondió Jesús, iglesia, en el versículo 10? Agua viva. ¿Cómo así, iglesia? Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Si Jesús le estaba pidiendo agua y esta mujer le dice: no, Señor, yo no te puedo dar a ti agua porque tú eres judío y yo soy samaritana y tú y yo no nos podemos mezclar. Esta mujer estaba entrando en un conflicto religioso. Es decir, yo no puedo mezclarme contigo porque no me es permitido. Y Jesús es experto en cambiar los paradigmas tradicionales de la religiosidad. Ay, no, yo no me puedo juntar con una testigo de Jehová. Ay, no, yo no puedo juntarme con una persona que cuadrangular.
yo no me puedo acercar a hablar de la palabra de Dios con otro cristiano que no sea de mi iglesia, porque no me he permitido. Hay cosas que están en nuestra cabeza que no nos dejan ver más allá de lo que Dios nos ha capacitado para hacer. Iglesia, y si tú no puedes hablarle de Dios a otra persona que es cristiana también, ¿cómo le puedes hablar a Dios a una persona que es inconversa? ¿Por qué te digo, iglesia, esto? Porque gente hoy en día es más fácil hablarle a una persona que no es cristiana que una persona que es cristiana. Hay mucho conflicto entre nosotros. Nos estamos pisando la manguera. Pero es más fácil traer a un hombre que es inconverso a la presencia de Dios. Sí, es más fácil. Pero si nos juntamos, quizás sería aún más fácil traer a esas personas que necesitan de la fuente de agua viva. Entonces, iglesia, Dios era experto en hacer una acción que al parecer no era significativa, pero produciría en esa mujer algo grande. Dios va a hacer algo que para ti no es significativo, pero en tu vida más adelante va a ser Dios algo grande en tu vida y en mi vida, iglesia. Dígale al que está a su lado: el pozo representa profundidad. El pozo representa profundidad. Entonces Jesús estaba en ese lugar, no simplemente recostado para descansar, sino para cambiar la perspectiva de la mujer que iba a buscar el agua a mediodía, porque él sabía que iba a llegar una mujer que iba a buscar el agua a mediodía, simplemente en ese pozo. Jesús, no fue casualidad que él se recostara ahí, que él descansara ahí. Dios tenía un propósito con esa mujer, así como Dios tiene un propósito contigo y conmigo, junto al pozo, junto a las profundidades. Y tú no te has dado cuenta que junto a la profundidad Dios puede dar vida, y vida en abundancia, iglesia. Por eso prefieres quedarte en casa viendo la televisión, viendo el desafío. Por eso prefieres hacer otra cosa que venir a profundizar en las aguas del Señor. Hoy en día para nosotros es más fácil hacer las cosas que nos alejan de Dios que entrar a las profundidades del pozo. Y yo investigaba, pero ¿por qué Jesús se recuesta a un pozo? ¿Qué quiere decir pozo? Si el pozo en ese tiempo lo construyeron simplemente para, como nosotros en estos tiempos, guardar agua para cuando haya escasez o cuando se va el agua. Esa función era la misma. Era un pozo muy profundo que lo llenaban para cuando hubiera escasez. Y las personas que no tenían la capacidad de comprar el agua, fueran al pozo a sacar el agua. Amén. Entonces, el pozo representaba profundidad. Pero Jesús le dice: dame de beber de esta agua. ¿Y tú serías capaz de beber agua de un pozo? En estos tiempos no pasa. No seríamos capaces. Es mejor ir a la pluma, ¿verdad? A la fuente correcta, a la fuente donde sale el agua purificada. Porque esa agua está estancada y quizás no es producente para nuestro estómago. Entonces Jesús le dice a esta mujer: dame un poco de agua. Y la mujer en el versículo 11 le dice: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Jesús ya le había presentado el agua viva y ella se había interesado por esa agua. Ya le parecía interesante cuál era esa agua. Jesús, con un simple gesto, cambió la perspectiva de esta mujer.
Jesús, con un simple gesto en tu vida, puede cambiar tu perspectiva y la va a cambiar. ¿Sabes por qué? Porque tú estás mirando lo significativo y Dios te va a llevar a un lugar donde simplemente tú verás su grandeza en pequeñas cosas, en cosas significativas, como un abrazo, como una sonrisa, como alguien que necesita de Dios. Tú solamente con una palabra él pueda restaurarse y pueda sentir la gloria de Dios a través de lo que tú le estás diciendo. Amén. Entonces, la mujer le dice al Señor: Señor, no tengo con qué sacarla. ¿Con qué vamos a sacar esta agua si no tenemos nada? Y yo me pregunto, ¿será que la mujer no llevó nada para sacar el agua? ¿La iba a sacar con las manos? ¿O cómo esa mujer iba a hacer si no estaba Jesús en ese momento? Iba a sacar el agua. Esta mujer iba al pozo simplemente a buscar el agua, saciar su sed momentánea y luego, cuando se acabara, ir nuevamente por agua. Y hoy en día, iglesia, muchos de nosotros somos así. Venimos a la iglesia miércoles, viernes y domingo con un cántaro, lo llenamos y luego de que es llenado nos vamos los martes, nos vamos los lunes, nos vamos los sábados y esa agua escasea. Y venimos al servicio y nos llenamos nuevamente el cántaro y la semana siguiente lo mismo y lo mismo. Vivimos en un ciclo y nos hemos acostumbrado a ese ciclo, a simplemente ir al pozo, llenar el cántaro, salir por esa puerta y al día siguiente volver, porque ya el agua se nos secó. Y Dios te dice: yo soy la fuente de agua viva. Y cuando tú vas a la fuente y abres la llave, el chorro cae hasta cuando tú quieras cerrar la llave. El agua viva está preparada para ti y para mí, iglesia. No necesitas un cántaro y al pozo todos los días a llenarte, porque Dios te llenará todos los días. Pero ¿sabes cómo lo va a hacer? Si lo buscas todos los días, si hallas en su presencia todos los días, si oras todos los días. ¿Sabes por qué? Porque no es lo mismo orar que adorar. ¿Cómo así, Aldair? Sí, porque tú cuando oras, Dios te escucha. Pero cuando tú adoras, Dios te escucha. ¿Y cómo así, hermano Aldair? Ya te lo voy a explicar. Dice el versículo 12: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, de lo cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiera esta agua volverá a tener sed, iglesia. Tú y yo vamos a volver a tener sed si no tenemos la fuente de agua viva. Por eso es fácil adorar a Dios, por eso es fácil venir a los servicios, por eso es fácil decirle al hermano: Dios te bendiga. Lo difícil es adorar, lo difícil es entrar en oración, lo difícil es hacer silicio, lo difícil es hacer ayuno. Por eso estamos así, iglesia, porque no hacemos silicio, porque no hacemos ayuno, porque no adoramos en espíritu y en verdad, iglesia. Venimos a esta iglesia, simplemente a este lugar, a llenarnos en el y no a buscar la fuente correcta. Porque no es lo mismo venir a la iglesia por simplemente un cántaro que abrir la fuente y llenar todo tu espíritu. Amén. Por eso hay gente que simplemente vive lo superficial. Voy al trabajo, me levanto, voy al trabajo, hago lo que hago, voy a la iglesia y así todos los días sucesivamente, y no ven prosperidad en su vida. Tú y yo, como cristianos e hijos de Dios, deberíamos vivir en abundancia todos los días, porque Dios a través de su palabra nos dice: buscadme
me hallaráis. Búscalo, iglesia. No necesitas más nada. Sí vas a sentir tristeza, sí vas a sentir dolor, sí vas a sentir angustia, pero a través de su espíritu hallarás gracia, hallarás felicidad, hallarás bondad. No habrá más tristeza, no habrá más dolor, porque a través de su espíritu Él te fortalecerá todos los días de tu vida. Entonces esta mujer le dice, Jesús le sigue diciendo: mas el que bebiere del agua que yo, ¿quién? Yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, iglesia. Dios va a llenar tu cántaro para que tengas vida eterna, iglesia. Yo pensé que te ibas a alegrar. Entonces la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Tremendo. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Y luego Jesús le sigue diciendo: y respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene, ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Vosotros lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Tremendo, porque Jesús le dice: oye, ¿quieres de esta sed? ¿Quieres de esta fuente? ¿Quieres no tener sed jamás? Ve y busca a tu marido y ven acá y preséntate donde mí. Jesús ya sabía lo que esta mujer hacía, pero Jesús le pregunta y le dice: tráeme a tu marido. Ay, no, yo no necesito decirle a Jesús que estoy en pecado, porque Él ya lo sabe. Ay, no, yo no necesito decirle a Jesús que yo robo, porque ya Él lo sabe. Sí, Él lo sabe, pero Él necesita que tú reconozcas tu pecado, porque a través de que tú vas a reconocer tu pecado, Él va a darte la fuente correcta. ¿Sabes por qué? Porque tú aceptarás que va a hacer y transformar algo en tu vida a través de ese pecado que tú le estás haciendo, que tú lo estás usando con tu boca. Ay, sí, yo no quiero sentir más dolor, yo no quiero ser más amargado, yo no quiero ser la amargada de la familia. Pero no reconoces de que Jesús puede cambiar eso. No le has dicho: Señor, ayúdame a cambiarlo. Señor, yo te lo entrego a ti. Señor, ya yo no quiero ser más mentiroso, te entrego la mentira. Señor, ya no quiero hacer más nada que me aleje de ti, te la entrego. No somos capaces de eso. ¿Sabe por qué? Porque nos gusta estar en el pozo. No queremos ir a la fuente correcta. Nos gusta el pecado. Abundamos en el pecado y nos gusta y nos deleitamos en el pecado. Y eso nos agrada. Entonces, cuando Jesús nos exige algo mínimo que puede cambiar la perspectiva, eso no es difícil, iglesia. Entonces Jesús le dice: has tenido 5 y el que tienes ahora no es el tuyo. Dios te ha dado 5 oportunidades y la que te ha dado ahora no la estás aprovechando. Has venido 5 veces a la presencia del Señor y le has dicho: Señor, yo quiero cambiar. Señor, yo no quiero hacer esto. Señor, yo no quiero seguir haciendo esto. Señor, yo no quiero hacer. Y Dios te da otra oportunidad y aún así la sigues embarrando.
Ay Dios, yo quiero predicar tu palabra. Ay Dios, yo quiero que tú me lleves a las naciones. Sí, está bien, yo te voy a llevar a las naciones, pero necesito de ti obediencia, necesito de ti justicia. Ay Señor, pero eso no me agrada. Entonces, ¿cómo crees que Jesús va a transformar y cambiar tu vida? Simplemente con venir a la iglesia no sucede así. Las personas nuevas que están viniendo a la iglesia, Dios también demanda obediencia. Dios también demanda de que tú te esfuerces para que Él pueda transformar y cambiar tu vida. Con venir a la iglesia todos los días de servicio, eso no va a pasar. Y lo lamento, pero te estoy abriendo la verdad y te estoy diciendo la verdad. Dios demanda de nosotros obediencia. Que nosotros estemos ahí todos los días. Que Él vea de que tú quieres cambiar verdaderamente. Él sabe que tú vas a pecar. Él sabe que tú tienes 5 maridos y el que tiene no es el tuyo tampoco. Él lo sabe. Pero para Él llevarte a la fuente correcta, necesitas tú reconocer el pecado que te aleja de su presencia, que te aleja de la fuente correcta. El problema de hoy en día es que la gente, la iglesia, no quiere reconocer el pecado. No quiere entrar en misericordia. Sí, quieres predicar, sí, quieres hacer todo lo que demanda el servicio del Señor, pero te ponen a hacer el aseo y no vienes a hacer el aseo. Te ponen de ujier y vienes tarde. Te toca predicar y vienes ya después de las alabanzas. Todavía estamos en el pozo. Llenamos el cántaro y nos agrada ir todos los días al pozo a llenar el cántaro. Y hemos tenido encuentros con Jesús. Y Dios nos ha revelado nuestros pecados. Y nosotros lo hemos reconocido. Pero aún así no reconocemos quién está hablando con nosotros. Quién ha estado en el proceso con nosotros. Has hablado con Jesús, pero no has reconocido que es Jesús. Y esto le pasó a esta mujer. Todo el tiempo habló con el maestro, su Señor, pero jamás se dio cuenta que era el Hijo de Dios. No se dio cuenta. ¿Sabe por qué no se dio cuenta? Porque estaba más preocupada por su necesidad que lo que Dios le iba a presentar a través de su necesidad. Y muchos de nosotros somos así. Estamos más pendientes a nuestra necesidad, a lo que Dios quiere a través de nuestra necesidad. Y lo lamento si te lo estoy diciendo así. Pero así me lo mostró el Señor. Porque muchos de nosotros estamos en un conformismo y en una comodidad que nos agrada, iglesia. Nos agrada estar en el pozo. Nos agrada estar cuando se acaba la fuente, estar en el lodo y revolcarnos en el lodo. Y esperar que llueva a ver si otra vez se llena el pozo. Nos agrada estar ahí. Y yo me preguntaba, Dios, pero ¿tú por qué hablas tanto con agua? ¿Tú por qué cuando se abrió el mar, Él estaba ahí? Cuando lo de la barca de los peces, Él estaba ahí. Y muchos de los milagros fueron en el mar y con el agua. Pero era porque nosotros necesitamos entender que la fuente de agua viva es Él. No es otra cosa, no es una pluma, no es un pozo, no es el mar, es Él. Dáselo fuerte, vas a dar. Amén. Entonces, cuando tú reconoces y le reconoces a Dios tus pecados, oras para que Él te escuche. Y no es lo mismo orar, y termino con esto, que adorar. Cuando tú oras, Dios escucha tus súplicas, Dios escucha tus ruegos y Dios atiende tu llamado. Pero cuando tú adoras, Él está junto contigo. Ven acá, Esteban, por favor. Vamos a hacer un ejemplo.
Esto no estaba en el presupuesto, amén, pero este fue con lo que nos alcanzó, amén, para traer el ejemplo. Esteban está orando a Dios. ¿Y cómo oras tú a Dios, varón? Ora como si estuvieras orándole a Dios. Dile lo que... Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Tú oras así, Esteban? No. Ya está orándole a Dios. Padre eterno. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te doy gracias en este día. Ahora adora al Señor. Adora al Señor. Dale, adóralo. Cuando Esteban oró, le dijo a Dios lo que necesitaba. Pero cuando él adoró a Dios, Dios estaba junto con él, hablándole ahora a él. Y no es lo mismo que tú le hables a Dios, que Dios te hable a ti a través de la adoración. ¿Y cómo pasó esto, iglesia? Porque en el versículo, gracias Esteban, porque en el versículo 24, Dios le dice a la mujer, Dios es que, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Y el versículo 25 le dijo a la mujer, si se lo vas a dar, pero escucha esto, iglesia. Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo, iglesia. Dios Jesús, a través de su Espíritu Santo, es el que habla contigo cuando tú adoras. Porque los que adoran, ¿qué? En espíritu y en verdad. Dígaselo. Los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Amén. Entonces, Jesús le dice a esta mujer que Él era el que hablaba con ella. Entonces, en el versículo 27, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer, de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid a ver a un hombre que ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Jesús te ha hablado, que es el que está hablando, y tú hablas de esa iglesia. Jesús está hablando contigo. Tú has adorado a Jesús y te ha hablado al oído, y tú aún dudas de lo que Jesús puede hacer contigo, iglesia. Y eso es lo que pasa en estos tiempos. Jesús está junto contigo, adora contigo, pero aún a tú le hablas a la gente que conoces a una persona que quizás puede parecerse a Jesús. Dios te ha llevado por un proceso. Dios te ha llamado y quizás Dios te ha limitado a muchas cosas. ¿Sabes por qué? Porque aún no has conocido al verdadero Dios de la gloria. ¿Sabes por qué? Porque tu visión ha estado cegada por mucho tiempo y aún no te has dado cuenta, iglesia. No nos hemos dado cuenta en el lugar donde estamos. No nos hemos dado cuenta cómo Dios nos ha capacitado. No nos hemos dado cuenta el poder que Dios nos ha entregado. La generación que Dios nos ha entregado. ¿Sabe por qué? Porque estamos viviendo más nuestras propias luchas. Estamos luchando con nosotros mismos antes que dejar de que Dios haga en nosotros algo sobrenatural para nosotros poder llevar a otros a ese nivel sobrenatural que Dios nos quiere llevar. Porque Dios ya te llevó a ese lugar sobrenatural. Solo se acercar a la gente correcta para que entre el camino, iglesia. Simplemente estamos cegados por el barro del pozo. Y lastimosamente estamos en ese lugar, en el pozo, cegados por el barro. Y no hemos ido a la fuente correcta y quizá ya la visitamos
Y pasamos por ahí muchas veces. Pero nos gusta estar con el cántaro en el hombro y que se nos llene simplemente un rato y no entrar a la fuente de agua viva, donde hay abundante gracia y grandes bendiciones para ti, iglesia.